Bien, vamos a continuar con el desarrollo de este tema de la electricidad. En este momento vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que es una ley derivada de la ley de Ohm. Vamos a partir de este circuito eléctrico en el cual tenemos una fuente de alimentación de 120 voltios, una resistencia 1 de 300 ohmios, una resistencia 2 de 450 ohmios y una resistencia 3 de 150 ohmios. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que el voltaje de la fuente debe ser igual al voltaje de las caídas de voltaje en un lazo cerrado. Vamos a partir de un punto determinado y vamos a caminar alrededor del circuito, como lo vimos en el video anterior. Si nosotros nos damos cuenta, vamos a encontrar que la primera fuente es de 120 voltios, luego encontramos la caída de voltaje en la resistencia 1, la caída de voltaje en la resistencia 2 y luego la caída de voltaje en la resistencia 3 para dar la vuelta completa. Si nosotros partimos de ese supuesto y hacemos nuestros cálculos utilizando la ley de Ohm, sabemos que los 120 voltios va a consumirse deben de ser igual a los 300 ohmios por la corriente, más los 450 por la corriente, más los 150 por la corriente. Quiere decir que la corriente que circula por este circuito sería de 120 voltios partido 900 ohmios, lo que es igual a 133 miliamperios. Si posteriormente yo calculo la caída de voltaje en cada una de las resistencias, multiplicando esa corriente por su valor resistivo, voy a encontrar que el voltaje 1 es de 40, el voltaje 2 es de 60 y el voltaje 3 es de 20. A la hora de sumarlos, tengo entonces un total de 120 voltios. Procederemos entonces ahora a probar estos datos en un simulador. Vamos a auxiliarnos en esta ocasión de este simulador conocido como Proteus, en el cual vamos a introducir primero que nada la fuente de alimentación de 120 voltios, la resistencia número 1 de 300, la número 2 de 450 y la número 3 de 150. Vamos a agregar un medidor, un amperímetro, en este caso calibrado a miliamperios. Vamos a colocar en paralelo a cada una de las resistencias voltímetros, un voltímetro acá, otro acá y otro acá, que se deben de colocar en paralelo a la carga para verificar los valores de este circuito en este simulador. Vamos entonces a encender el simulador y notamos que la corriente que genera esta fuente de 120 voltios deberá ser igual a 133 miliamperios, como lo hicimos en nuestro cálculo matemático. La primera resistencia tiene una caída de 40 voltios, la segunda una caída de 60 voltios y luego la tercera una caída de 20 voltios. A continuación nos tocará resolver los circuitos utilizando la ley de Kirchhoff que se presenta a continuación. Con estos circuitos vamos a pretender en el circuito número 1 y vamos a suponer que vamos a iniciar desde esta esquina y vamos a recorrer todo el lazo, tomando en cuenta que la primera fuente de voltaje, en este caso, ya no va a ser de 120, sino va a ser de 50 voltios. La primera resistencia no será ya de 300, sino será únicamente de 10. La resistencia 2 será
únicamente de 5, la resistencia número 3 deberá ser de 20 y vamos a verificar los valores. En este caso, tenemos que hacer un cambio ya que nuestra corriente ya no se va a hacer de miliamperios, sino va a ser de amperios para poderla calcular correctamente. Verificamos. En este caso, estos 50 voltios me están generando una corriente de 1.42 amperios. Esta resistencia de 10 está consumiendo 14.2 voltios, la de 5, 7.12 voltios y la de 20, 28.5 voltios. La suma de estas tres caídas de voltaje será igual al voltaje de la fuente. Lo mismo debemos hacer con el circuito 2 y el circuito 3 para poder comprobar la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, como vimos en el circuito 1 tenemos la fuente de 50 voltios, R1 de 10 ohmios, R2 de 5 ohmios, R3 de 20 ohmios. En el circuito 2 tendremos una fuente de 25 voltios, una resistencia 1 de 40 ohmios, una resistencia 2 de 20 ohmios, una resistencia 3 de 10 ohmios. Y por último, en el circuito número 3 tenemos una fuente de 100 voltios, una resistencia 1 de 5 ohmios, una resistencia 2 de 10 ohmios y por último una R3 de 25 ohmios. Bueno, a trabajar. Este ejercicio deberá ser entregado durante este periodo.